todos y bienvenidos a Chess and Mind. ¿Qué es mejor, jugar la italiana o la española? Todos los que hemos empezado a jugar con peón de rey, creo que hemos tenido una duda importante, ¿no? Cuando nos jugaban pues E4, E5, KF3 y KF6. Aquí hay dos grandes aperturas, ¿no? Que predominan el panorama de la teoría de esta posición, ¿no? Que una es alfil C4, que es la italiana, y otra es pues, alfil B5, ¿no? Vamos a ver por qué todos empiezan con alfil C4. La mayoría de jugadores cuando empiezan a jugar alfil C4, y de hecho es la jugada que primero se intentó en la historia, ¿no? Y era la que se consideraba la principal. Es muy normal porque el alfil pues apunta al punto, perdonad, apunta al punto más vulnerable de las negras, ¿no? Que solo es defendido por el rey. Y ya parece que pueden haber algunos truquillos gracias a eso. Por lo tanto, es normal que cuando se desarrollaba la teoría, pues se pensara que el alfil estaba mejor aquí. Luego alfil B5 pues tenía una serie de sutilezas, ¿no? También es verdad que es algo que parece más directa también, ¿no? Porque puede parecer que nos comemos el caballo y comemos el peón. Luego se descubrió que no se podía comer ese peón. Bueno, etcétera, ¿no? Hay diferentes razones por las que una se jugaba y la otra no, ¿no? Pero hoy en día la verdad es que se ve mucho más alfil B5, o durante la historia se ha visto más alfil B5, cuando se empezó a profesionalizar el ajedrez, que alfil C4. Alfil C4 pasó un poco más de moda y me parece que de una manera un poco injusta. O sea, creo que alfil C4 es una jugada muy interesante y aparte últimamente ya se está volviendo a ver. Y no me extraña, porque me parece que sobre todo lo más importante creo de estas jugadas sobre la española es que tiene mucha menos teoría, o sea, tiene menos posibilidades el negro. Además de, como ya he dicho, las opciones truqueras, ¿no? Entre comillas. Bueno, vamos a ver, aquí creo que hay dos jugadas mega principales. Una es caballo F6 y la otra es alfil C5. Alfil C5, pues al principio siempre se jugaba con C3 y a caballo F6 hacían D4. Y creo que quizá por eso pasó un poco más de moda la italiana, porque creo que estas líneas es cierto que el módulo las puede revivir, pero digamos que se simplifica mucho y son muy de módulo, ¿no? Porque, pues bueno, en la historia se ha probado muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, D5, alfil B5, caballo acá, peón por y alfil B4 o alfil B6. Y creo que estas líneas, pues hoy en día no se estilan mucho por eso, ¿no? Porque son demasiado concretas, quizá. Entonces creo que estas líneas con C3 y D4 han pasado bastante de moda por eso, aunque ahora, como digo, otra vez se están volviendo a ver. Sin embargo, bueno, se puede jugar, por ejemplo, en esta posición, se puede hacer D3 sin ningún problema. Incluso aquí, en lugar de C3, se puede jugar con D3. Y digamos que el juego que ofrece este tipo de líneas es parecido al de la española. Simplemente el alfil, en lugar de estar en B5, está en C4, ¿no? Y las negras, perdón, las blancas se van a enrocar, luego van a jugar con C3. Y después, pues si le quieren cambiar el alfil, siempre pueden hacer la ruta esta, ¿no? Que aunque sea un poco más larga, pues aquí los tiempos quizá no importa tanto y se esconden C2, por lo tanto el alfil no es un problema que nos lo capturen. Además, luego, pues siempre van a tener la ruptura con D4, ¿no? También tras C3 y a caballo F6 se puede jugar pues D3. Y como digo, pues bueno, nos vamos a enrocar y luego intentaremos jugar con D4, ¿no? Y además la diferencia en la española, ¿no? Que por lo general el alfil se pone en E7, ¿no? Y aquí al estar en C5, pues muchas veces vamos a ganar un tiempo. Es cierto que esto tampoco es tanta ventaja, porque digamos que en C5 también tiene buena posición el alfil. Por lo tanto, pues ahí estaríamos un poco simplemente digo que hay una diferencia. Además, otras posibilidades que no ofrece tanto la española es que las blancas pueden jugar por el flanco de dama, ¿no? Porque el alfil no estorba pues el avance de los peones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el alfil muchas veces en lugar de irse por C2 se puede ir por A2 y mantener esta diagonal. Son ideas un poco generales, no estoy entrando mucho en las líneas concretas, pero quiero que veáis un poco la diferencia entre ambas, ¿no? Y la otra gran línea es caballo F6. Caballo F6, pues durante mucho tiempo se juega con caballo G5. Y estas líneas, como digo, con la llegada de los módulos quizá han pasado un poco más a otro plano, ¿no? Pero bueno, también son interesantes de intentarlas, ¿no? Aquí, pues
se tiene que jugar de 5 casi de manera pues obligada, ¿no? Hay que comer. Y aquí es cierto que caballo por D5 no es tan buena por caballo por F7, rey por F7, da F3 y de repente el rey está muy débil, ¿no? O sea, se amenaza el caballo, se amenaza... Bueno, se amenaza el rey con jaque, ¿no? Hay que hacer rey E6 para que no nos coman el caballo y caballo C3 y creo que evidentemente las blancas tienen mucha compensación por la pieza entregada porque el rey está en el centro. Este caballo está muy desprotegido, ¿no? Muy clavado. Y nos vamos a enrocar, vamos a jugar torre 1, D4 y este rey va a sufrir muchísimo, ¿no? Estas líneas, pues, como digo, no son tan habituales. Pero aquí, pues las negras, aquí por lo general suelen hacer esta para obligar a que el alfil se vaya, C6 y bueno, hay un montón de teoría aquí también, ¿no? Sin embargo, como digo, en la actualidad no suele jugar tanto estas líneas de la italiana, que pienso que por eso pasa un poco más de moda, ¿no? Porque creo que esas líneas tan directas o sea, llevan a simplificaciones muy grandes y como digo, no es la idea, creo que hoy en día, de jugar así con los módulos, que, bueno, que eso es más cuestión de memoria que otra cosa. Aquí las blancas últimamente pues juegan D3 y pues se enrocan C3 y juegan rollo española, sino con el alfil en C4. Por lo tanto, no hay tanta diferencia. Y hemos visto solo dos variantes, las dos hiper principales contra la italiana. Y es que en esta posición el negro no tiene tantas opciones, porque tras alfil C4, si no juegan ni caballo F6 ni alfil C5, ya se tiene que ir a líneas más secundarias, como alfil E7, por ejemplo, que se juega bastante, bueno, se jugaba bastante antes para evitar caballo G5. Pensaban, bueno, aquí no nos amenazan C3 y D4, y caballo G5 ya no se puede hacer porque el alfil está protegiendo esta casilla. Pero tras D4 la verdad es que las negras se quedan muy pasivas. Entonces esta línea ya se ha dejado... Bueno, casi no se juega nunca ahora últimamente. Y bueno, otra posibilidad era jugar con D6, pero también es muy pasiva. Por lo tanto, son líneas que apenas se han jugado... Bueno, que apenas se juegan hoy en día, ¿no? Y un truquito que conviene mencionar es caballo D4, ¿no? Esta es graciosa. Porque si comemos N5, dama G5 es muy peligroso, ¿no? Porque nos tocan el caballo y el peón. Desde luego, caballo de 4 apenas se hace, pero bueno, es para que se sepa que no hay que comer el peón, porque tras esto, pues me parece que las blancas están en peligro. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta es que, claro, no te puedes comer este, porque entonces dama por G2, se toca la torre, torre F1 y hay un bonito mate, ¿no? Dama por E4, alfil E2 y caballo F3 mate. Esto es una trampita muy famosa. Y claro, si te cubres de dama, pues pierdes la dama entera. No, tampoco es cuestión. Es cierto que los módulos dicen que tras alfil por F7 y rey D8 y, por ejemplo, aquí en Roque, hay compensación, porque hay que ver que el rey está pues en el centro y las blancas van a ganar muchos tiempos pues expulsando las piezas del negro, pero desde luego no es la idea con blancas entrar a una pieza desde la jugada 3, ¿no? Prácticamente. Caballo D4, por ejemplo, se puede jugar con C3, entre otras, y pues simplemente sacamos la dama tocando un mate parecido al del pastor y bueno, sin más. Pero como decía, en esta posición no hay tantas posibilidades como en la española, que se juegan a cada rato en la élite y la teoría pues evoluciona muy rápido. Creo que alfil C4 es una buena opción todavía, o sea, porque he escuchado muchas veces decir que la española es mejor y que si quieres progresar hay que jugar a la española y tal. Creo que es cuestión de gustos, en este caso. Pienso que las diferencias pueden ser o sea, son muy sutiles. A lo mejor en la élite a lo mejor son más, yo no lo sé, pero en la práctica de torneo pues, yo que sé, hasta un nivel de 2500 yo creo que más o menos deben de ser las diferencias tan sutiles que no se notan, ¿no? Y bueno, esto es un poco mi opinión sobre la apertura italiana. Espero que os haya gustado y si es así nos veremos en los próximos vídeos de Chess and Mind. Hasta la próxima, adiós.